En esta oportunidad vamos a hablar del plazo y del orden en el cumplimiento de las diligencias encomendadas a los oficiales de justicia. En primer punto, hablaremos de los plazos de cumplimiento. Y la pregunta que se impone es, ¿existe un plazo legal o reglamentario para el cumplimiento de las diligencias? Esta es una pregunta que nos hacemos todos los oficiales de justicia cuando cumplimos nuestro cometido. Recibimos diariamente decenas, si no cientos de instrumentos que demandan un cumplimiento. ¿Cuándo debemos hacerlo? Existen pocas normas y las normas se refieren generalmente a otros funcionarios. Podemos hacer una distinción entre normas generales y normas específicas, es decir, aquellas normas que regulan en forma general el plazo de cumplimiento de cualquier tipo de diligencia y normas específicas dirigidas directamente a una sola diligencia en concreto. Entre las normas generales nos encontramos con el artículo 133 de la Ley 4 número 15, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice enfáticamente, son deberes y atribuciones del oficial de justicia cumplir al día las diligencias que se les encomienden. Esto está en el inciso 5. Seguidamente, también nos encontramos con el artículo 200 del Reglamento del Poder Judicial, que dice, las diligencias deberán practicarse dentro de un término que no podrá exceder de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del mandamiento. Cabe preguntarse si este plazo también se extiende a las cédulas. Veremos después que también se extiende. Es decir, tenemos dos plazos. Al día, según el inciso 5 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dentro de los 8 días hábiles, según el artículo 200 del Reglamento del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. Una aclaración se impone. Cuando se dice que las diligencias deben cumplirse al día, no significa que las diligencias deben cumplirse en el día. La redacción del artículo es inequívoca. Simplemente está imponiendo a los oficiales de justicia el deber de realizar las diligencias dentro de los plazos establecidos, legal o reglamentariamente, no un plazo específico, porque si no se produciría un conflicto de normas, una que establece un plazo y otra que establece un plazo aún mayor. Después veremos cómo se soluciona esto. En cuanto a las normas específicas, concretamente hay que distinguir las normas contenidas en las leyes procesales, concretamente en los códigos procesales civil, comercial, laboral y penal. En este punto tenemos que hablar de las audiencias, cuál es el plazo de notificación de las distintas audiencias, de los distintos casos especiales que están contemplados específicamente en el Código de Procedimientos Civil y Comercial, y finalmente qué acontece con las resoluciones penales. En cuanto a las audiencias, podemos distinguir los siguientes casos. El plazo es de 3 días hábiles para el cumplimiento de las audiencias en general, y esto está contenido en el artículo 126 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Laboral no contiene una norma equivalente. Una aclaración se impone. Cuando hablamos de 3 días hábiles, es la interpretación que surge del artículo en cuestión, aun cuando éste habla de del plazo dentro del cual deberían señalarse las audiencias, no del plazo en el cual deben notificárselas. Aún así, teniendo en cuenta que es el único plazo que regula la notificación de todas las audiencias, cualquiera sea su objeto, conviene que sea aplicado analógicamente a la función del oficial de justicia. También se establece en un plazo de 3 días la audiencia de conciliación que se señala en el proceso laboral. Este plazo está contenido en el artículo 85 del actual Código Procesal Laboral.
Seguidamente tenemos un plazo de 2 días para la notificación de la audiencia confesional, que, como sabemos, fue suprimida del Código Procesal Civil y Comercial por la última reforma y mantenida en el Código Procesal Laboral a través del artículo 102. Finalmente, se establece un plazo de 3 días para notificar las audiencias testimoniales. Y en esto es uniforme ambos códigos. Así el artículo 416 del Código Procesal Civil y el artículo 121 del Código Procesal Laboral. En cuanto a los casos especiales que solamente están regulados en el Código Procesal Civil, hay que mencionar un plazo de en el día, así lo dice la norma, para notificar las diligencias de traslado de demanda, audiencia y sentencia en las medidas autosatisfactivas, que actualmente está regulado en el artículo 637 del Código Procesal Civil. Este artículo fue introducido en la última reforma del Código Procesal. Lo relevante de esto es que esta cédula, cuando es recibida por el oficial de justicia, debe ser diligenciada en el día. Además, por la misma disposición legal, esta notificación debe hacerse con habilitación de día y hora. Otro plazo especial es también contenido en el Código Procesal, es el relativo a la notificación de la audiencia de alimentos contemplada en el artículo 699. Concretamente, el artículo 699 del Código Procesal Civil dice que esta audiencia deberá notificarse con habilitación de día y hora. Esto implica que deberá realizarse en el día a más tardar en el día siguiente. Es decir, los plazos anteriores de 3 días hábiles contemplados en el artículo 126 son dejados de lado por esta normativa. También debe notificarse con habilitación de día y hora la audiencia de reconocimiento de mercaderías contemplado en el artículo 805 del Código Procesal Civil. Es el caso de que el comprador se niegue a recibir las mercaderías y el vendedor requiera los servicios de un perito para que reconozca las mercaderías e informe al juez. Esa intervención, la del perito, la fecha y hora, se comunica al comprador con habilitación de día y hora. Es decir, nuevamente, el plazo de 3 días contemplado en el artículo 126 debe ser dejado de lado. Ahora, ¿qué pasa con las resoluciones penales? Tienen un régimen particular, contemplado en el Código Procesal Penal. El plazo es enfático. Dice el artículo 147, las resoluciones penales se notifican dentro de las 24 horas, pero el artículo habla de ser dictadas las resoluciones. Evidentemente, esto, más que una orden al oficial de justicia, contiene un mandato a los propios tribunales. Es decir, los tribunales, una vez dictada una resolución dentro de una causa penal, deberán realizar todas las diligencias necesarias para que esa resolución llegue a conocimiento de las partes dentro de las 24 horas. Ahora bien, ¿cómo se interpreta ese mandato para el oficial de justicia? Evidentemente el plazo no corre desde el dictado, sino desde que es recibido por el oficial de justicia. Esto implica que las resoluciones penales se notifican dentro de las 24 horas de recibida la cédula por el oficial de justicia. Una cosa más, teniendo en cuenta que en las causas criminales, según disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo veremos en otra oportunidad, son hábiles todos los días y horas del año. La circunstancia de que el oficial de justicia reciba en un día hábil y al siguiente sea un día inhábil, no le impide realizar la diligencia en ese día inhábil, pero sí dentro de las 24 horas. Ahora bien, ¿cuál es el orden del cumplimiento?
porque que yo sepa cuándo realizar una diligencia no me implica que yo deba saber también qué diligencias realizo primero y qué diligencias realizo en segundo lugar. Esta situación es un poco compleja porque no hay normas que establecen jerarquías absolutas. No hay normas dirigidas expresamente a los oficiales de justicia. Ahora lo veremos. Y la pregunta que se impone, ¿existe un orden legal o reglamentario para el cumplimiento de las diligencias? Lo que hay que aclarar antes de todo, y como ya lo adelanté, no existe una jerarquía absoluta, es decir, un orden establecido legalmente y con carácter fijo y definitivo. Dependerá siempre de las circunstancias del caso. No obstante, hay ciertas normas que dan algunos elementos de ayuda. Primero, no existen normas dirigidas al oficial de justicia. Segundo, no existe un orden jerárquico absoluto independiente. Estas son las premisas que debemos partir para trabajar los oficiales de justicia. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el oficial de justicia? Necesita integrar. Es decir, el oficial de justicia se encuentra en la necesidad de aplicar normas legal y reglamentariamente dirigidas a otros funcionarios, no a él. Este procedimiento se denomina integración, es decir, se trata de dar una solución a un caso que no está específicamente regulado por una norma jurídica. El artículo 6 del Reglamento del Poder Judicial nos puede brindar un poco de ayuda a los oficiales de justicia. Es una norma dirigida a los jueces, eso hay que aclararlo desde el principio. Dice, las causas serán resueltas en el orden de su entrada a sentencia. Esta sola frase ya nos da a entender que está dirigida a jueces, no a oficiales de justicia. Aún así, el orden establecido pacíficamente ha sido entendido que se dirige también a cualquier funcionario que integra el Poder Judicial. Entonces, el principio general, las diligencias deben ser cumplidas en el orden en que son entregadas al oficial de justicia. Las que son entregadas en primer orden tienen preferencia sobre las que fueron entregadas con posterioridad. Ahora bien, además de eso, el mismo artículo 6 establece ciertas excepciones, para llamarlo de alguna manera. Es lo que él llama diligencias con carácter preferente o preferente despacho. Estas diligencias deben ser cumplidas con preferencia sobre cualquier otra, aun de aquellas que hayan ingresado con anterioridad. Ahora bien, hay que aclarar algo. Esa enunciación contenida en el artículo 6 es puramente enunciativa, no es taxativa. ¿Qué significa? Que puede ampliarse a otros supuestos. Esta ampliación puede ser legal, cuando hay casos que específicamente están establecidos en la ley como de carácter urgente o preferente, o por el mismo juez de la causa, cuando agrega a un instrumento con carácter de urgente. Ahora bien, carácter de urgente. El juez de la causa puede determinar entonces otras diligencias que también deben ser realizadas con preferencia, aún de las establecidas por el propio artículo 6 del Reglamento del Poder Judicial. ¿Cuáles son las diligencias que tienen carácter preferente? Según el artículo 6 del Reglamento del Poder Judicial, en primer lugar, pareciera ser, se encuentran los amparos, los habeas corpus, las causas penales, los alimentos, la tenencia de hijos, la indemnización por incapacidad física, los cobros de sueldos, honorarios, jubilaciones y pensiones, las cuestiones de competencia, las medidas cautelares, las ejecuciones fiscales, las acciones posesorias e interdictos, los incidentes. Toda esta enumeración no implica un orden, simplemente mencionan las causas que los jueces y concretamente cualquier otro funcionario deben tener como preferentes para el cumplimiento o para el dictado de la respectiva resolución. Ahora bien, hay un caso más que también suscita cuestiones o nos plantea siempre dudas en el cumplimiento de nuestra función como oficial de justicia.
¿qué hacemos con las diligencias que tienen habilitación de día y hora? Normalmente las diligencias que tienen habilitación de día y hora son aquellas que solo pueden ser realizadas en horarios o en días inhábiles, es decir, solamente un sábado, un domingo, un feriado, un horario nocturno, que por su propia disposición legal son inhábiles y por consiguiente impedirían la realización de diligencias con carácter válido. No implican necesariamente carácter urgente. Ahora bien, la habilitación puede derivar de la ley o de una decisión judicial adoptada en una causa concreta. Lo que hay que quedar en claro y hay que resaltar, la habilitación no necesariamente implica urgencia, pero sienta una presunción muy fuerte de que así lo sea, porque generalmente los jueces toman en cuenta cuestiones de urgencia cuando dictan o autorizan que una diligencia se realice en horarios o en días inhábiles. Esto implica que tenemos el siguiente orden. El principio general es que las diligencias se cumplen en el orden en que son entregadas. Pero también existen diligencias de preferente despacho, por ejemplo, las de carácter urgente. Y finalmente, las diligencias que cuentan con habilitación de día y hora, que pueden ser equiparadas en este punto a las diligencias de preferente despacho. Es decir, este es un orden tentativo, propuesto, que nos permitiría guiar nuestra tarea como oficiales de justicia y le daría objetividad y seguridad a nuestra función. Muchas gracias.